comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y junto a Gabriel Vega, Hernán Ferreira y esta vez lamentablemente no nos puede acompañar Eduardo Manzanares, como siempre analizamos el acontecer político nacional y regional. Ya en tierra derecha, en términos de marzo, ya nos estamos acercando, pasamos la primera quincena y se acerca el fin de marzo, pero con ello también abril y la elección. Pero este mes de marzo, donde de alguna manera ya se cumple un año de lo que ha sido, yo diría, una crisis sanitaria mundial que nos ha afectado a todo el mundo. En Chile ya hay señales y en ese sentido volvemos a hacer como programa y medio de comunicación el llamado precisamente a no bajar la guardia, mantenerse irresponsable, porque las cifras indican que a nivel global, a nivel nacional, es la tercera cifra más negativa de todo lo que va a la pandemia en términos de contagio diario y positividad. En Magallanes, si bien es cierto, las cifras han ido mejorando y eso es una buena noticia para todos. También las cifras de vacunación dan cuenta de aquello. No es menos cierto que tenemos que volver a insistir. Estar vacunado no significa que usted no va a contraer el virus y por lo tanto no significa que usted va a dejar de ser un factor de contagio. Por el contrario, lo único que hace la vacunación es que disminuye los efectos y por lo tanto el tratamiento, si usted adquiere este coronavirus, es menos dañino o le va a generar menos problema y por lo tanto salir adelante es mucho más fácil. Pero en ningún caso a usted le quita la posibilidad de que pueda contagiarse. Y por lo tanto, mientras no estemos todos vacunados, existe el riesgo que nos podamos contagiar. Ya a partir de la próxima semana se empieza la vacunación para las personas sin ningún tipo de enfermedad y esperamos entonces, y yo creo que eso es bueno, hay que decirlo y celebrar, que se había dicho al 31 de marzo 5 millones de vacunados en Chile y la verdad es que faltan poco menos de 2 semanas para esa fecha y ya se superó esa cifra, por lo tanto hay expectativa y hay conciencia de que de aquí al término del primer semestre tengamos un porcentaje de población vacunado altísimo y que nos permita tener lo que llaman los especialistas una especie de inmunidad de rebaño y con lo cual poder volver a esta normalidad que tanto nos hace falta. Así que junto con esa información, insistir y retratarle aquello. Muchachos, ¿cómo están esta semana? ¿Cómo ha sido? Ya Punta Arenas pasamos a fase 3 y eso da cuenta de la disminución de las cifras, pero no por eso perder de vista la necesidad de cuidarse y seguir cuidándonos entre todos. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu mirada respecto a lo que viene de cara a este término del primer trimestre? Un gusto estar nuevamente esta semana contigo, Juan Francisco, y contigo, Hernán, y con todos en sus casas. Mira, ha sido un año, ya se cumplió un año a lo menos en Magallanes, de la historia de este virus, desde el primer caso detectado acá. Hemos tenido altos y bajos. Al principio, en esa primera mini ola que tuvimos, estábamos muy preocupados, con sistemas bastante estresados, y después nos dimos cuenta de que era exponencialmente mayor el riesgo a principios de octubre. Ya de eso se van bajando, tenemos las cifras más bajas después de ese pic, y eso dice relación con lo que nuestras conductas hace 15 días atrás. Así que bien esperanzado por lo que está pasando en nuestra región. Ya Chile se ha destacado a nivel mundial como uno de los países que más vacuna, y Magallanes es la región de Chile donde más se vacuna, así que estamos siendo el lugar del mundo donde más hay vacunas. Eso no nos tiene que dejar suficientemente tranquilos. Debemos seguir, como bien decías, con las medidas de distanciamiento, de uso de mascarillas, de lavado de manos. Poco se habla de ventilar las casas aquí en nuestra región, que
usamos calefacción y muchas veces compartimos espacios, es muy importante ventilar los espacios, sobre todo de humedad, ahí se propagan muchos virus. Bueno, más allá de las recomendaciones, estamos en un escenario país muy distinto. Pareciera que cuando hay smog en Santiago, como que allá piensan que todo Chile está, falta que nos den restricción vehicular acá. Bueno, ya vimos algo de eso, no obstante pasamos a la siguiente fase. Ellos están muy complejos, muy complicados y están viviendo el escenario de crisis post vacaciones, entendiendo de que era el escenario de 15 días atrás. Y ya al cumplir la quincena, lo que les queda primero es las cuarentenas, bajar esto, y yo veo una intención a lo menos gubernamental de las autoridades de parar esto antes de las elecciones, porque ya se está discutiendo la posibilidad de reevaluar por el escenario complejo del coronavirus. Nosotros tuvimos el plebiscito en medio de la gran ola del momento más álgido de la pandemia. Habría que entrar a estudiar ahí si influyó o no, pero ya en las áreas metropolitanas, aquí no quiero ser centralista, quiero avalar un poco lo que está pasando allá, porque finalmente ha sido nuestra válvula de despiche. Cuando el hospital de acá estaba lleno, se despachaban los pacientes hacia Santiago, entonces perdimos el soporte, ya no podemos contar con ellos, dependemos de nosotros mismos, y el tema electoral va a ser fundamental. Yo creo que todas las medidas de cuarentena ahora y de acortamiento de toque de queda van un poco en ese sentido, de salvar la situación crítica y no llegar en esta ola a el día de la elección. Hernán, un año ya de que estamos en cuarentena, estamos con esta pandemia. Magallanes estuvo varios meses de este año en cuarentena. Celebramos la fase 3. De hecho, yo pude ir ayer al centro a hacer trámite y se veía a la gente, y también el estado de ánimo también era distinto. Ya algunos locales podían atender al interior, por cierto, con un número acotado de personas, empezando en todo el comercio, pero se vive algo distinto, y en eso, ¿cuál es tu opinión, tu aprendizaje? ¿Qué esperas efectivamente de lo que puede hacer este término del trimestre, y sobre todo el proceso de vacunación en Magallanes, que yo diría que debiésemos llegar pronto también a tener un porcentaje alto de nuestra población vacunada en comparación al resto del país? ¿Cuál es tu opinión, Hernán, de lo que ha sido este año? Bueno, a ver, respecto de la segunda ola, o este recontagio, por así decirlo, era algo esperable en todo caso, ¿cierto? Si uno mira el hemisferio norte, Europa básicamente, era total y absolutamente esperable. En Europa pasó exactamente lo mismo, se está hablando incluso hasta ahora de una tercera ola, o sea, era totalmente esperable esto. Algunos le echan la culpa a las vacaciones, al permiso de vacaciones. Puede ser, digamos. Es tan difícil saberlo, creo yo, por lo que uno va leyendo, si este virus fue eso o no fue eso, en realidad. Porque además la gente iba de vacaciones, pero estaba al aire libre, porque en los lugares también había toque de queda. Claro, estaban los aviones, pero los aviones tienen un buen sistema de sanitización, es lo que yo entiendo. Pero en fin, era esperable. Lo que un poquito sorprendió, creo yo, esta baja que hemos tenido acá en Magallanes. Y como todo el mundo está pidiendo, y como tú pudiste ver bien, ojalá que no lo descuidemos nomás, ¿cierto? La mascarilla, eso ya pareciera que es un consenso mundial. La mascarilla es la primera barrera para no contagiarse, en fin, o sea, en la medida que usemos la mascarilla en los lugares que deben usarse, vamos a estar un poquito más protegidos. Y lo otro también interesante es que ha ido pasando, que también pasó en Europa, es que las edades de las personas contagiadas y con problemas en realidad, porque nos contagiamos con problemas, ha estado bajando. Ya que el adulto mayor ha sido vacunado, empieza a bajar 50, 40,
estaba viendo la noticia, un médico en la cuarta región, ya no perdónenme, 31 años, 32 años murió de COVID, un médico, en Chiparongo, si no digo, en San Fernando, por ahí, murió de COVID, un médico muy joven. Entonces, está bajando la edad, lo que la vacunación no va a dar cierta protección a los que ya estamos frisando a la tercera edad. Efectivamente, ahí puedo insistir, no es que el coronavirus ahora se puso más selectivo, lo que ocurre es que, claro, la población mayor ya ha sido vacunada, ese era el segmento objetivo de las primeras vacunas, junto, por cierto, a los trabajadores de la salud y diría, los trabajos más esenciales, y ahora, claro, quienes están más expuestos etariamente son el segmento que viene detrás. Y en eso yo diría que es el llamado de atención, insisto, en quizá generaciones o personas más jóvenes que también han mirado de reojo esto, un poco incrédulo, y la verdad es que quienes han estado cerca, quienes hemos estado cerca de los efectos de esto, nos damos cuenta que aquí no se trata de un invento, es real, el coronavirus real, y sus consecuencias lamentablemente ha llevado la vida de muchos chilenos. Entonces, en eso, insistir en el llamado, consultar, estar atento el calendario de vacunación en la región, y al mismo tiempo, con ello, entender que mientras vamos a salir pronto de esto, entre todos nos vamos a ayudar. Porque dentro de los análisis que también, y ahí quería llevarlo en materia económica, aquí se ha hablado durante todo el año de los efectos sanitarios, por cierto, lo que significa esta pandemia, pero también los efectos colaterales asociados a la economía, que nos dimos cuenta que ha tenido efectos, de no ha habido crecimiento, varios periodos, aumento de cesantía, llegamos a estar cerca de los 2 dígitos de cesantía en alguna época de este año, la llegada tarde de ayuda por parte del Estado, sobre todo en aquellos segmentos de nuestra población que probablemente no están acostumbrados a concurrir al Estado frente a una ayuda, pero a pesar de todo eso que ha ocurrido, hoy día al menos se ve que hay un escenario un poco más positivo en términos de recuperación económica, y ahí reconocer que algo de fortuna que nos ha traído esto es que el sueldo de Chile, que está asociado al cobre, hoy día está en un ciclo muy grande en términos de costo, el precio de venta a la libra de cobre, y eso nos permite, a lo menos desde el punto de vista del Estado, entre comillas, déficit que se puede haber generado por medidas políticas políticas públicas financiadas por el erario nacional, el hecho de tener un cobre alto nos permite recuperar pronto aquello, pero al mismo tiempo también ya hay consenso en lo económico de lo que ha significado los retiros del 10%, al menos en un efecto a corto plazo que ha significado el mayor consumo de la población, y con ello evitar pues más pérdida de puestos de trabajo. Eso por ahora, porque efectivamente los efectos que significa retirar el retiro de estos fondos es algo que el Estado va a tener que hacerse cargo a futuro, porque ya sabemos que hay millones de chilenos que con estos retiros ya no tienen fondos previsionales. Ese es un poco el debate que va a quedar después de esta pandemia, pero en lo concreto, en lo que viene del año económicamente, ¿cuáles son su impresión de lo que dice ser? Hablan algunos economistas que la recuperación de la economía va a ser como una V, o sea, veníamos en crecimiento, bajamos fuertemente y ahora viene una recuperación en alza, y eso pudiese permitir pronto, sobre todo, recuperar puestos de trabajo para todas aquellas personas que han disminuido su ingreso y con ello también han afectado la economía de sus familias. ¿Cuál es la opinión en eso? ¿Qué es lo que esperan en términos de esto? Porque hay áreas de la economía más afectadas que otras. Aquí en Magallanes sabemos que hubo acá respecto al turismo, a un segmento del comercio, pero también hay otros que se han dinamizado y eso, como en todas las crisis, siempre hay unos que salen perjudicados y otros que es una oportunidad. Lo importante es que lo que viene, veamos que ya esto se resolvió y estamos lejos de aquello, y ahí es donde me gustaría escucharles respecto a qué creen ustedes pudiese ocurrir dentro del año en materia económica. Gabriel. Todo lo que señalaba es bastante esperanzador, lo que uno va leyendo y la información que se está viendo pudiese ser un muy buen escenario. Lo que estamos conscientes precisamente del costo de venta del cobre
y que las arcas fiscales a lo menos estarían un poco más nutridas como para poder solventar políticas sociales lo que queda. Ahora, ha sido crítico, ha sido uno de los años más difíciles de los últimos tiempos, no diferente en la región. Es necesario tener una mirada hacia aquellas industrias más complejas que ciertamente tienen temporadas atípicas, tienen unos móviles muy distintos al resto de otros rubros, y parecieran un poco dejados de lado desde el centro, desde el diseño de la política central, pero muy bien mirado desde lo regional, desde lo local. Estamos en un momento histórico, no solo por las elecciones, estamos post-crisis, tenemos la elección de quienes van a escribir nuestra próxima constitución, vamos a elegir autoridades regionales, son situaciones que pudiesen poner un poco en duda la estabilidad del país, un poco no aventurar un horizonte muy bien, muy próspero, pero aún así, aún en todo este escenario de incertidumbre, por así decirlo, lo que se proyecta es crecimiento, así que bien por las gestiones. Quería compartir además que las ayudas, a lo menos, bueno, le echamos mano a los fondos de pensiones, una cosa inédita en todo este año. Y 2 veces, y está proyectado quizá una tercera, está en proyecto. Y yo no diría de que además que esto es porque también el gobierno llegó tarde ni nada de eso, sino que son fondos extras, son porque el gobierno sí ha concurrido con muchas ayudas en bonos, en ¿cómo se llama? El IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, en canastas. Yo creo que en todos los escenarios, a pesar de lo complejo, el gobierno estuvo muy cercano a la altura. Y siguen habiendo nuevos paquetes y medidas para este año para podernos poner de pie. Entonces, mientras haya plata en la cuenta fiscal, uno espera políticas, ojalá más simples, sí, siempre están estas cosas ahí, de cálculos de porcentaje y todo, ahí, pero si se llega a aprobar, por ejemplo, con esto termino, si se llega a aprobar un nuevo 10%, no digamos que es porque el gobierno no concurrió con ayudas, pues. Yo creo que para el que puede va a ser una buena medida, que digámoslo, mucha gente ya no tiene plata en sus cuentas de pensiones, y no es porque el Estado o porque el gobierno no haya tenido planes. Yo creo que es muy necesario porque estamos viviendo un escenario muy crítico, y además de la ayuda del Estado sería muy bueno poder acceder a eso. Sí, yo ahí solo quería darte en términos de orden de magnitud nomás. El apoyo del Estado, el presupuesto, al menos de los últimos que recuerdo, hablaba del orden de $12.000 millones. El primer retiro fueron 16.000, el segundo es andar en el mismo orden. En el fondo, el tema aquí en la ecuación es que si uno pudiese totalizar lo que ha costado esto, en términos de tener circulante y dinero para poder solventar esta crisis, el Estado ha puesto 1/3 en realidad de lo que se ha necesitado. El tema no es eso, el tema es que el Estado llegó en términos no tan expedito como fue esto de retirar la cuenta personal. El tema es que esa diferencia es del orden de $30.000 millones, que es lo que han sido retirados o se proyecta de retiro de estos retiros consecutivos del 10%. A la larga el Estado va a tener que hacerse cargo, porque aquellas personas que no tienen pensiones pasan automáticamente a la pensión básica solidaria, y ahí quien paga eso es el Estado. Entonces, finalmente en la ecuación, aquí lo que está en discusión es si el Estado tiene la capacidad a futuro de aumentar el número de beneficiarios de la pensión básica solidaria, y eso es parte de la reforma que está en el Parlamento, y es parte, yo creo, que de la discusión que va a quedar esto. Y eso se suma, y ahí contigo, Hernán, te voy a dejar enunciar la pregunta para que el segundo bloque te pueda explayar, porque te quería llevar dentro también de las consecuencias de esto, que aquí vemos que hay un déficit a futuro en pensiones, porque alguien va a tener que pagar estas nuevas pensiones.
será el Estado y hay que ver el mecanismo de financiamiento para aquello, pero también quien crea que se acaba esta pandemia y se vuelve a la situación previa a la pandemia, yo creo que eso es un ejercicio no real, porque también hay en materia laboral, hay cambios significativos en la manera de enfrentar algunas áreas de la economía y algunas áreas del mercado laboral. Probablemente el trabajo a teledistancia, que antes era mirado con sospecha o era mirado como algo como de poco eficiencia, hoy día forzados por esta pandemia, se ha visto que en muchas áreas yo diría que ya no van a haber tanto trabajo físico en términos de presencia en una oficina, sino que cada vez el teletrabajo va a ir tomándose esto, como lo ha ocurrido este año, en un escenario de excepción, pero también ahí te planteo que probablemente yo creo que sería un error en la Constitución también hablar de estos temas pensando y no reconociendo la evolución que ha tenido, no solo tecnológica, sino que también lo que significa los procesos. ¿Por qué? Porque también aquí han habido cambios, lo hemos visto en lo que pasa en la sala de clase, pero también en otras áreas. Yo creo que eso es algo que va a estar también en la agenda y yo creo que es necesario que podamos debatir y opinar respecto a ello. Hernán, te dejo la pregunta planteada. Para el regreso vamos a la pausa en Pauta Semanal y al regreso seguimos analizando el acontecer de la semana a nivel nacional y regional.